Te damos gracias, Padre Santo, eterno Rey, aquel en el cual están nuestros tiempos, tú que creaste todas las cosas y por tu mano, por tu poder, por la palabra de tu poder subsisten. Damos gracias al que era, el que es y el que ha de venir. Señor, en medio de tu pueblo yo pido que tú me des sabiduría para hablar en esta mañana. Con gozo, Señor, al haber estudiado estas cosas, pero entendiendo también que no soy capaz de explicar estas cosas como debiera, que me hallo falto para poder expresar la verdad que se encuentra en tu Hijo Jesucristo. Pero yo pido, oh Dios, en esta mañana que tú hagas revelar esta verdad en nuestros corazones y que tu luz alumbre nuestras conciencias y nuestras mentes para comprender tu obra maravillosa en tu Hijo Jesucristo. Que podamos salir en esta mañana diciendo: lo sé, comprado con sangre yo soy. Oh Dios eterno, alabo tu nombre, te doy gracias y lo pido en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, 1 de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Voy a leer para ustedes los versos del capítulo 1, del 7 al 10 y después 2, 1 y 2. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo, abogado, propiciación y gozo de su pueblo. Cristo, abogado, propiciación y gozo de su pueblo es el mensaje en esta mañana. La semana pasada nosotros vimos que Dios es luz, no es una luz más. Él no es una luz más, Él es la luz. Él es la luz. Ni Mahoma, ni Buda, ni los pensadores del siglo XVIII, que se llamó el siglo de las luces, son la luz de este mundo. Hay una única luz para este mundo. Dios es luz. Jesús es la luz del mundo, la única luz para nuestra vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Su luz, como vimos la semana pasada, nos habla de su santidad. Sus ojos no pueden permanecer quietos ante el pecado, no pueden soportar el pecado. Cuando nosotros hablamos de la luz, también nos estamos refiriendo a esa gloria de Dios manifestada. Nosotros habíamos recordado el caso de cuando Cristo se transfiguró delante de algunos de sus discípulos, entre los cuales estaba Juan, y ellos vieron cómo el rostro de Cristo resplandecía como el sol, y cómo sus vestidos se hicieron blancos, más que ningún hombre podía hacerlos en esta vida. Y ellos no pudieron permanecer de pie ante esa gloria. Se humillaron, cayeron humillados, llenos de temor por la gloria de Dios.
Y eso debe producir en todo ser humano, al estar delante de la gloria de Dios, humillarse delante de Dios. Cristo dijo lo siguiente, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ante la luz de Dios, ante su santidad, ante aquel que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ante esa luz los hombres deben reconocer quién es Él y quiénes son ellos, hombres pecadores. Aquellos hombres que se creían iluminados, nosotros tenemos todo conocimiento, nosotros tenemos comunión con Dios, y Juan les dice, no se engañen. No se engañen. Ustedes dicen tener luz, pero ustedes andan en tinieblas. No se engañen. No saben a dónde van. Cuando alguno está en tinieblas, nos damos cuenta de ello porque no quiere venir a la luz para que sus obras sean reveladas. Cuando una persona está en comunión con Dios, no teme ir a Dios para ser expuesto a la luz de Dios. Pero aquellos decían, nosotros no necesitamos, nosotros estamos libres de pecado. La semana pasada nosotros vimos en este examen que realmente aquellos que son hijos de Dios se ven pecadores, porque eso revela la luz de Dios. Cuando uno se encuentra frente a Dios y a Él que es luz, uno se ve pecador. La Biblia nos cuenta de un hombre que fue sanado por el Señor Jesucristo. Era un hombre ciego de nacimiento. Dios revela su gloria. Es sanado este hombre. Y nosotros encontramos en Juan capítulo 9 lo maravilloso de este pasaje. Juan capítulo 9, en sus Biblias. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Sus ojos espirituales fueron abiertos ante aquel que es luz de este mundo. Y nosotros deberíamos de pedir en esta mañana, Señor, ábrenos los ojos para poder verte y adorarte. Decir, Señor, yo creo en ti. Que nuestros ojos sean así abiertos. Porque aquellos hombres no se vieron así. Muchos hombres se pensaron que conocían la verdad. Y Jesucristo les dijo, porque ustedes ven, su pecado permanece. Versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no habían visto a Cristo como el Hijo de Dios, su pecado permanecía. No se habían visto necesitados de Dios. No habían visto quiénes eran ellos, no se habían visto pecadores. La segunda parte que nosotros vimos la semana pasada tenía que ver con una vida en comunión con Dios. Si nosotros decimos tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uno puede decir de labios que ama a Dios. Puedes decir de labios que amas a Dios. Pero si tu vida no corresponde a esa luz, mientes. Por decir un ejemplo, tomemos la forma de hablar de muchos. Muchos dicen que conocen a Dios, que aman a Dios, pero la forma en que hablan, en que se relacionan con otros, nos da a entender que ellos no conocen a Dios. Los chistes, las palabras de doble sentido, cantan las canciones que canta el mundo con hombres que adoran a este mundo. Y sabemos que quién está detrás de eso si no es Satanás, el maligno. Y ellos adoran a este
hombre, con sus labios, con sus bocas, con sus corazones. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y sus bocas ofenden el nombre de Dios. Y muchos dicen, mire, es que yo soy así. Es que yo soy así. Así es mi personalidad, no puedo cambiarla. Yo amo a Dios, pero es que yo soy así. Ya soy mal hablado. Mire, Dios cambia todo eso. Ya no hablamos así. Porque si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, todo es para la gloria de Dios. Y buscamos no ofender a nuestro Dios. Porque ¿acaso puede una fuente echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Jamás. Si son de Dios, hablarán las cosas de Dios y buscarán agradar a Dios, pero si no, no lo harán. Por otro lado, nosotros tenemos cosas como la televisión o la internet, que en sí no son malos. No son malos. Pero ¿en qué se deleitan nuestros ojos? ¿Se deleitan acaso en la injusticia? Dicen, aman a Dios, pero no temen. No temen lo que están viendo, que saben que hay un Dios que está viendo lo que ellos están haciendo. En internet, en la televisión, en un periódico, en una parada de autobús, cuando vas en la carretera y ves un rótulo, y no tienen ningún temor para huir de esas cosas, porque buscan agradarse a sí mismos y no agradar a Dios, y dicen tener comunión con Dios, y dicen llamarse cristianos. Y se los digo porque tengo compañeros que dicen que aman a Dios, que hablan de Dios, y dicen palabras, y dicen cosas, y ven cosas que uno dice, ¿cómo es posible que tengan comunión con el Dios Santo y Dios que es luz? Y yo les hablo a ustedes, porque a veces uno piensa que todos deben ser así, y no. Hay gente que llega a las iglesias, en este mismo lugar, que puede decir estar amando a Dios y viviendo una vida, o viviendo otra vida, no una vida para Cristo. Así es. No te engañes. No te engañes. La comunión con Dios lleva a los hombres a desear más de Dios, no menos de Dios. ¿Sabían eso? Una persona que quiere tener comunión con Dios busca más de Dios, no menos de Dios. Cada día quiere buscar más de Dios. Decía el hermano Alexander hace unos días que cuando uno tiene una relación romántica, uno siempre desea hablar de esa persona y hasta que aburre. Pues así es, cuando uno tiene una relación con su Señor, uno quiere. Ve y dilo a los montes que Cristo el Rey nació. Uno desea hablar de esa persona. Dios ha sacado a muchos de las tinieblas a su luz admirable, y ahora ellos resplandecen en medio de este mundo y no se pueden esconder, porque tienen la luz del Evangelio. No se pueden callar. En estos días que hay toda luz por todo lado, ¿verdad? Esto pasa en las noches y luz, y todo el mundo con luz y luz. Y la gente dice, saca eso bueno que hay en ti. Saca esa luz que hay en ti. Mire, la única luz que uno puede tener es la luz de Cristo, si no está en tinieblas. Porque no hay uno bueno, solo hay uno bueno, y es nuestro Dios. Hermanos, los cambios que Dios hace son permanentes, no por una temporada de Navidad. Se ponen como en modo navideño. El cristiano vive Navidad todo el año. Todo el año. Para él su vida es Cristo. Él es la luz. No hay otro. Versículo 7, primera de Juan, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ha escuchado usted a alguna persona, además de los que están aquí, hablar de Dios, o hombres en el pasado hablar de Dios?
nosotros tenemos ejemplos de hombres realmente piadosos y temerosos de Dios. Hombres que demostraron por una vida, y a veces hasta de muy pequeños, amar a Dios. Esos hombres fueron pecadores. Yo soy un pecador. Ustedes son pecadores. No ha habido ni uno bueno. Todos somos pecadores. Aquellos que eran iluminados podían hacer una separación entre su relación con Dios y la relación que ellos tenían con los hijos de Dios. Ellos podían decir que amaban a Dios y aborrecían a sus hermanos. Fue muy curioso para mí el día viernes escuchar el relato de una persona que dice que conoce y ama a Dios. Le gusta mucho ir a los partidos de fútbol. Y dice que en el partido de fútbol había un jugador que a él le molestaba su forma de actuar y de todo. Entonces él estaba cerca de la malla y en eso él se acerca a hacer un tiro libre de esos así, o saque de banda es la cosa. Miren cómo estoy en fútbol, que ya ni me acuerdo. Y cuando él se acerca a la malla, le grita una palabra horrible a ese hombre. Y el que estaba atrás le dice, bien hecho. Y él se sintió tan animado. Minutos después, ese jugador que le gritó eso, hizo un gol de su equipo. Y dice que él se sintió tan mal. ¿Cómo? Yo le preguntaba, ¿cómo fue que te diste cuenta de esto? De que le habías dicho eso a esa persona, pero que en el momento en que le dijiste eso a esa persona, no te diste cuenta que también lo estabas diciendo delante de Dios. Porque la gente piensa que lo que nosotros hagamos a otras personas no afecta nuestra relación con Dios. Cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros pecamos y hacemos mal a otros, estamos pecando también delante de Dios. Hay personas que dicen amar a Dios y no pueden tener comunión con otros. Juan está hablándole aquí a creyentes. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Él está hablando de hijos de Dios que tienen comunión unos con otros. Y la comunión tiene una relación, y es la sangre de Jesucristo su Hijo. Esa es nuestra comunión. Nuestra comunión no es solamente este momento en que estamos aquí. Nuestra comunión va más allá de este lugar, en todo momento. Porque lo que nos une no es este templo en específico aquí en los Lagos de Heredia. Lo que nos une es el perdón que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos une. Pero cuando nosotros andamos en una vida que no ha sido en comunión con Dios y hemos afectado a otros, eso afecta directamente nuestra comunión con Dios. Nosotros no podemos tener comunión con aquellos que no dicen amar a Dios. Yo puedo tener un compañerismo con otras personas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pero cuando yo sé que ellos ofenden el nombre de Dios con sus palabras, yo no puedo tener comunión con ellos. No puedo hacerlo. Ellos no se agradan en buscar de Dios. Su agrado está en decir, ver y hacer cosas que les agraden a sí mismos y no a Dios. Sus pensamientos rehuyen de honrar a Dios. Nosotros podemos compartir con una persona, podemos compartir con familiares, pero no podemos compartir sus chistes, sus bailes, su forma de vestir, sus borracheras y donde ellos encuentran la felicidad, porque no es donde nosotros tenemos felicidad. Nuestra felicidad está solamente en Cristo, no hay otra felicidad. El pensamiento de ellos es agradarse a sí mismo,
Pero los hijos de Dios es agradar a Dios. Por eso tenemos comunión los unos con los otros. Por esa razón. Mi hija de 4 años, Amy, disfruta mucho de brincar, jugar, gritar con sus otras amigas y amigos. Y ella espera muchas veces el momento de terminar el culto para ir a jugar. Hasta esta edad eso es normal. Yo espero un día en que ella desee sentarse y ame escuchar la palabra de Dios, que Dios le dé esa hambre, y eso deseamos todos los padres que conocemos al Señor. A esta edad eso es normal y es natural en cierto sentido. ¿Cómo puede ser que una persona que ama y dice que cree en Dios no quiera tener comunión con los hijos de Dios? ¿Cómo es posible que una persona que dice que ama a Dios no desee venir a la casa del Señor en el día del Señor y estar con los que aman a Cristo? ¿Cómo es por una persona que en toda la semana no llama a otro hermano para orar con él, para leer la Biblia con él? Miren, hermanos, ahora hay tantos medios. Me he dado cuenta que por internet uno puede ver a otra persona y orar con ella. O tomar el teléfono, orar con ella. ¿Por qué la comunión tiene que ser solamente en este momento, aquí? ¿Por qué la comunión tiene que ver con una comida o un almuerzo? No, hermanos, no necesitamos de un almuerzo para compartir con el hermano. Lo que nos une es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y solamente abrir la Biblia y hablar de Cristo ya es gozo para el pueblo de Dios. Ya es gozo, alegría. A veces pensamos que solamente tenemos que tener gozo con otros hermanos. ¿Y qué con los de tu casa? Con los que conocen a Cristo. En tu casa, con tu papá que conoce al Señor, con tu mamá, con tu hermana. Puedes tener comunión con ellos, hablando de las bendiciones de Cristo. Pero a veces pensamos que nuestra comunión es solamente en este ámbito del templo, y no es así. Nuestra comunión es Cristo. Hermanas, ustedes que necesitan tener comunión las unas con las otras en medio de tantas angustias y necesitan reconocer en sus vidas la piedad que Dios da a sus hijos en medio del cuidado que tienen que tener en sus familias. La comunión de ustedes no es ir a hablar de la última moda o del arreglo que hay en su casa o de la última receta de comida. Es lo que Cristo ha hecho en ustedes y lo que Dios hace en personas que le aman. Juan dice, no puede ser que una persona que dice que ame a Dios viva una vida que no quiera tener comunión con Dios y comunión con sus hermanos. Hay una relación directa en conocer a Dios y la forma de vivir. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La semana pasada nosotros vimos un pasaje que ahora volvemos a ver, que está en el capítulo 2, el versículo 2. Quiero que volvamos la vista un momento ahí. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y yo no quiero que piensen que nosotros nos brincamos pasajes para no hablar de ciertos temas. Porque cuando usted lee un pasaje como este, se va a dar cuenta de algo muy interesante. Muy fácilmente usted pudiera tomar el pensamiento de que ya toda persona en el mundo está perdonada, de que ya no necesitamos predicar el Evangelio. Pero este pasaje nos dice que hay un gran problema para todo ser humano, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En esta semana, un compañero llegó a la clase donde yo estudio y dijo lo siguiente: me siento tan feliz, tan alegre de haber podido comprar un nicho. Para los que no saben, o tal vez la palabra es un poco diferente, es un lugar en el cementerio. Él se sentía tan feliz de haber comprado eso.
Y él dijo, ahora puedo morir en paz y tranquilo. Me alegro que podamos tener un lugar donde ser sepultados. Pero el asunto es que cuando uno muera, el asunto no termina ahí. El asunto no termina ahí. En Juan 8:24, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, dice lo siguiente. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo les está hablando a los judíos y Él les recordó la realidad de la muerte. Morir tiene algo más. Esta frase, morir en nuestros pecados, es algo que nosotros no escuchamos hoy regularmente. La gente no dice morir en tus pecados, solo dice murió. Pero morir en sus pecados es algo terrible. No tener un lugar para que a uno lo pongan cuando muere, ese no es tu mayor problema, no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es morir en nuestros pecados. Eso sí es terrible. En la conocida obra El Peregrino, Cristiano, un personaje, dice lo siguiente: temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas me hunda más abajo que el sepulcro mismo y caiga en el infierno. Me temo que esta carga que llevo sobre mí no me va a dejar en el sepulcro, sino que voy a ir más abajo. Morir en tus pecados. Y Juan repite esto en estos versículos una y otra vez. Él dice en el versículo 7, al final, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Versículo 1 del capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahora el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Creen que hay algo interesante ahí? Tantas veces hablando de la palabra pecado, porque el mayor problema del hombre no es solamente morir, sino morir en sus pecados. Eso sí es terrible. Cuando uno lee el capítulo 2 y el versículo 2, uno podría tomar fácilmente la determinación que no hay que preocuparse, porque ya Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Entonces nosotros vamos a tomar un pequeño tiempo para hablar de esto, porque si Juan está hablando del pecado, nosotros tenemos que entender en el contexto de qué está escrito Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Quiere decir Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que Cristo pagó el pecado de todo y cada uno de los hombres. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley. Para los niños, ¿qué es la palabra infracción? Infracción es quebrantar, pasar por encima, no me importó, yo vivo como yo quiera. Eso es pecado. No agradar a Dios, yo vivo como yo quiero. Te pregunto, ¿has vivido como tú has querido? ¿Viviste como tú quisiste? Tú eres un pecador, al igual que yo. Esto es lo natural para todos los hombres, ser pecadores, porque somos descendientes de Adán. El primer hombre creado desobedeció el mandato de Dios en un lugar donde no habían drogas, en un lugar donde no había asesinos,
en un lugar donde no había licor, y ahí el hombre pecó, siguiendo su propio camino. Él decidió obedecer su voz, su propio corazón, y desde ese momento hasta ahora todos los hombres somos pecadores y han adquirido una maldición. La Biblia dice: maldito todo aquel que permaneciera en estas cosas. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Y la Biblia es clara en decir que no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos somos inútiles. La mayoría de las personas acepta conscientemente que no son perfectos. Y es una verdad. Usted le pregunta a las personas: mire, ¿usted es perfecto? Y la gente dice: no, yo sé que yo no soy perfecto. Usted tampoco es perfecto. Todos nos hemos equivocado. Pero Dios tiene otro concepto de esto. Dios aquí no está diciendo: ustedes no son perfectos, nos limpia de toda imperfección. No, no dice eso. Lo que dice que somos pecadores. Porque el pecado lleva algo más. Cuando las personas hablan así de que no somos perfectos, nada más establecen una relación de unos con otros. Sí, yo me he equivocado, a veces no he dicho cosas correctas, debía haber dicho esto y no lo dice, pero Dios lleva el pecado a algo más. Dice: ustedes y yo somos pecadores, y eso tiene una implicación con Dios directamente. En vuestros pecados moriréis. Una implicación directa con Dios. El pecado es la desobediencia voluntaria delante de un Dios que es santo. Él dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Me temo que esta carga que llevo sobre mis hombros no me deje en el sepulcro, sino me lleve más aún abajo, al infierno. Y hoy debemos decir a los hombres que son pecadores: como yo soy un pecador. Dios no juega con el pecado. Para Él no es algo común o algo ligero. Es tan grave la situación del hombre para con Dios, y sabiendo que el hombre no podía proveer una salida para sí mismo, que Él proveyó un camino, y ese camino se llama Jesucristo. El perdón de los pecados por medio del derramamiento de sangre. Sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La única forma en que un pecador puede arreglar su situación con Dios es que otro tome su lugar. Esto fue establecido por Dios mismo. La forma en que su pueblo sería limpio de sus pecados era por la forma que Dios estableció. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 34. Y eso tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una mesa de oro donde se llevaba un cordero,
Un hombre, un sacerdote, un intercesor tenía que entrar en el lugar santo, poner ese animal y sacrificarlo en lugar de cada una de las personas de todo el mundo, en lugar de quienes moría ese cordero. Versículo 34. Una vez al año por todos los pecados ¿de quién? De Israel. Ese cordero era sacrificado en lugar de ellos. Ellos estaban conscientes que ese animal moría en lugar, expiando la culpa, limpiando sus pecados. La palabra propiciatorio significa aplacar, apaciguar o conciliar. Pero nosotros, como sabemos, esto es una sombra de lo que había de venir. Y el que había de venir, como aquel cordero sin mancha y sin contaminación, era el Señor Jesucristo. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es quien se vuelve sacerdote y ofrenda, y a la misma vez entra en el santuario, en el lugar de Dios, de un Dios, para aplacar la ira por nuestros pecados. Cristo se ofrece voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9. Versículo 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Muchos han pensado en Cristo como aquel hijo persuadiendo al Padre de tener clemencia y amor. Muchos han pensado que es Cristo el amoroso y Dios el ogro que está deseando destruir. Pero lo que motivó la venida de Cristo a esta tierra fue el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo que motivó que Cristo viniera fue el amor mismo del Padre hacia su pueblo. Lo terrible del pecado es esto, que Dios tuvo que matar a su propio Hijo santo y justo y sin pecado, y Él tuvo que separarse de su amado Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. El Hijo perfecto, la misma imagen de su sustancia, uno con el Padre en poder y gloria, por causa de nuestro pecado, se hizo maldición para que yo reciba bendición. Entendiendo la maldad del pecado, separando al Padre y al Hijo, que sabiendo que nuestros pecados nos llevarán aún más profundo que el sepulcro, y entendiendo que Cristo es la única propiciación, el único que puede reconciliarnos con Dios, el único que puede aplacar la ira de Dios, volvamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y leemos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo y por quienes murió el Señor Jesucristo? Juan nos comenta en el primer pasaje con quién nosotros tenemos relación. Él en el versículo 1 nos dice que lo que era en el principio, Cristo el Dios eterno. Él continúa diciendo que nosotros hemos tenido relación con ese Cristo,
con ese Dios eterno, con ese que se hizo hombre, y que todo aquel que cree en Él puede tener comunión con Él, con ese Jesucristo. Todos aquellos que creen la verdad de un Dios que se hizo hombre. Él continúa diciendo que aquellos que se miran a sí mismos pecadores a la luz de Dios pueden tener comunión con Dios. Él les sigue diciendo que aquellos pueden tener perdón de sus pecados por la sangre de Cristo. Les dice en el capítulo 2, versículo 2, que ellos tienen un abogado fiel y justo, que es Jesucristo. Entonces, ¿quién es ese mundo? Ese mundo es no solamente aquellos que está hablando ahí, sino todo pueblo, nación y raza que confía en Jesucristo como su Salvador. Juan quería decirles que no hay en este mundo otro que sea propiciación para la humanidad. No hay otro. Porque entonces tendríamos que agarrar y borrar todos los pasajes detrás del capítulo 2, versículo 2. Todos esos pasajes nos está hablando de un pueblo. No solamente nosotros, sino todo aquel que confía en Cristo. Y todo aquel que confiesa sus pecados forma parte del pueblo de Dios y es limpiado por Cristo, y Cristo es su propiciación. No existe otro que pueda reconciliarte con Dios. Cristo no murió en vano. Cristo pagó los pecados de su pueblo. La sangre de Cristo no fue derramada en vano, dice John Murray. Cuando examinamos la Escritura, encontramos que la gloria de la cruz de Cristo está vinculada a la eficacia de su cumplimiento. Cristo nos redimió para Dios con su sangre. Se dio a sí mismo en rescate para librarnos de toda iniquidad. La expiación es sustitución eficaz. Tendríamos que agarrar todos los otros pasajes de la Biblia y borrarlos. Cuando Juan dice ese mundo, se está refiriendo a pueblo, nación, raza, a los llamados, a los escogidos de Dios, a todos aquellos que han visto a Dios como su luz y a ellos mismos como pecadores. ¿Qué es Cristo entonces para el pecador? Cristo es su única esperanza, pues de otra forma moriremos en nuestros pecados. Juan nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me limpia a mí y te limpia a ti si tú puedes creer que Cristo llevó el pecado en la cruz del Calvario. Juan nos dice que Él es fiel y justo para limpiarnos si nosotros hacemos algo. ¿Qué hacen aquellos para tener limpieza en sus corazones? Capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Juan no llega a decir esto, sino hasta que los hombres se ven ante Dios pecadores y a Él como su única luz. Pecadores y a Dios como su única luz. Nosotros estamos en tinieblas. Como decía nuestro hermano Alexander hoy en la mañana, confesar los pecados no es algo que debe ser tomado a la ligera. Verse pecador es una obra maravillosa de Dios, hermanos. Es una obra maravillosa de Dios. Verse que uno es pecador, es un milagro de Dios. Es un milagro. Aquel hombre que yo les conté en el partido de fútbol, no se vio que había pecado contra Dios. Verse uno pecador delante de Dios es un milagro.
Cuando una persona confiesa sus pecados delante de Dios, eso es la obra de Dios. Entender que nacimos pecadores y que hemos seguido nuestro propio camino, que hemos amado más las tinieblas que la luz, que hemos amado más la mentira, engañándonos unos a otros, alimentando nuestra codicia en este mundo y dejando de lejos al necesitado, y amando a cualquier cosa más que a Dios. Hoy en la mañana estaba hablando con mi esposa de algo que pasó en nuestra vida, y yo le decía a ella: Angélica, yo tengo que pedirte perdón porque no hice bien contigo. Cuando Dios ha hecho una obra en nuestros corazones de confesar nuestros pecados, y decir lo malo que hemos sido, si nos hemos alejado de Él, si hemos mentido, si hemos robado, eso también nos lleva a confesar nuestros pecados con otras personas. Porque nosotros no podemos tener solamente comunión con Dios y decir que estamos en luz, y si hemos mentido a otras personas. La confesión de nuestros pecados no es solamente a Dios, sino también a los hombres. Tal vez tú has hecho mal con tu esposo. Tal vez tú has hecho mal con tu esposa. Tal vez las intenciones que un día tuviste con tu esposa o con tu esposo o con aquel que amabas no fueron las correctas. Hay personas que llegan a confesar sus pecados en cosas como estas: mi amor, perdóname porque me enojé tanto y dije aquel día aquellas cosas. Pero una persona que realmente entiende quién es Dios y cuál es su pecado debería decir algo como este: mi amor, perdóname porque realmente yo quería ofenderte. No fue que estaba de mal humor, no fue que tuve un problema en el trabajo, fue que realmente yo quería ofenderte. Pero ¿quién dice algo así? ¿Quién le dice a su hijo: hijo, perdóname? Porque no era que estaba enojada, lo que quería era vengarme. ¿Quién le dice a otro cosas así? Solamente aquellos que han recibido la luz del Evangelio y se han visto pecadores delante de Dios. Solamente Dios puede hacer ese cambio en nosotros. Confesar nuestros pecados, confesar nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer nosotros? La Biblia dice en Romanos capítulo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Confesar nuestros pecados o confesar a Cristo como el Hijo de Dios? Las dos cosas. Confesar nuestros pecados y confesar a Cristo como el Hijo de Dios y nuestra única esperanza. Y si lo hacemos a Dios, entonces tenemos que hacerlo a nuestros hermanos. Juan nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él hace algo. Él hace algo. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es como, Él es fiel y justo. Y yo en esta mañana quiero compartirles el gozo de haber estudiado esto, que Dios es fiel y justo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8. Que aquellos que confiesan sus pecados, Él es fiel y justo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, propiciación a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios es fiel en perdonarnos y nunca más acordarse de nuestras iniquidades. Él es fiel en cumplir esto, que a aquellos que confiesan sus pecados, Él los perdona por su sangre y nunca más se acordará de sus pecados y de sus transgresiones. Muchas veces nosotros le hemos hecho algo mal a alguien y esa persona recuerda aquel hecho, pero Cristo dice, yo nunca más me acordaré de sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y usted dirá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cristo en la cruz del Calvario, un hombre pecador, un ladrón, se ve a sí mismo pecador, confiesa que él ha sido malo y ve a Cristo inocente. Y él le dice, Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es fiel en perdonar. No importa lo que haya sido, la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia. ¿Cómo era mi vida? Cristo te limpia. Pero yo debo cambiar unas cosas en mi vida. Yo soy muy malo. Yo no puedo acercarme a Dios así. La sangre de Jesucristo, de su Hijo, te limpia. Yo no merezco ser perdonado. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, te limpia de todo pecado. Amén, amén, amén. Gozo cumplido, hermanos. Gozo cumplido. Yo no merecía ser perdonado, pero Él dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Justo por su justicia, fiel porque te perdona y te limpia de toda maldad. ¿Crees tú esto? ¿Crees? He visto la tensión que hay en un juicio. Acusado, acusador, abogado, juez. El hombre esperando el veredicto. ¿Qué dirá? ¿Culpable? ¿Inocente? La gente se agarra de las manos. Se va a dar el veredicto. Hay su duración. El culpable se agarra al abogado. Me dirá inocente. Me dirá culpable. ¿Qué hará? ¿Qué dirá? Se levanta el abogado justo y dice, Él es inocente. Yo pagué por Él. Él es inocente. Su culpa yo la tomé y yo soy su propiciación. Inocente de sus pecados, declarado limpio delante de ti, oh Dios eterno. Cualquier abogado en esta tierra sabe que aunque haya hecho lo mejor que haya podido, los mejores argumentos, puede hacer que aún así el juez lo declare culpable. Pero con Dios
teniendo a Jesucristo como nuestro abogado, eso no sucederá. Y no morirás en tus pecados si tú tienes a Jesucristo como tu propiciación, si tienes a Cristo como tu abogado. Gracias a Dios por darme a tu Hijo, oh Dios. Gracias por darme a tu Hijo amado, porque yo acepto a Dios en el amado, y el pueblo de Dios debería gritar con gozo, amén, Señor, y derramar lágrimas, porque es limpio nuestro pecado. Ninguno que ha sido perdonado sabe y se da cuenta que sigue siendo un pecador. Pablo dijo lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dijo también: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Juan dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien viniera a nosotros y nos dijera que no tiene pecado, como dijo un pastor, tendríamos que taparnos la boca para no decirle mentiroso. Porque cuando una persona dice eso, está haciendo a Dios mentiroso y dará cuenta de esa mentira delante de Dios un día. Todos los que han sido perdonados por la sangre de Cristo saben que son pecadores. Pero son pecadores diferentes. ¿Cómo? Sí, son pecadores perdonados. Son pecadores que antes no tenían un abogado fiel y justo y ahora sí lo tienen. Son pecadores que no tenían a alguien que fuera propicio a ellos y ahora yo tengo una propiciación que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy un pecador que busca agradar a Dios y no ofender al Dios eterno. Pecadores que tienen un abogado fiel. Gozo al saber que hay un propiciatorio y Él es la propiciación por nuestros pecados. No dice y Él será. No dice y Él fue. Dice y Él es. Hace mucho tiempo existía una mesa donde el sacerdote entraba y sacrificaba al cordero para propiciación de su pueblo. Esa mesa ya no existe. Lo que existe es el Dios eterno, a la diestra de Dios el Padre, que es hoy propiciación por nuestros pecados. Hebreos capítulo 4, vamos un momento. Dice la Biblia lo siguiente en Hebreos capítulo 4: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él es la propiciación. Y entonces, ¿qué hacemos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nosotros tenemos uno que es fiel. Cristo hoy es la propiciación de su pueblo. Él no es una posibilidad de propiciación. Él es hoy la propiciación tuya. Si tú has confesado tus pecados y has creído en Jesucristo y que Jesucristo llevó tus pecados en la cruz del Calvario, que Él fue tu sustituto, da gloria a Dios y con gozo esta mañana sal de este templo diciendo: lo sé, comprado con sangre yo soy.
Nosotros tenemos un abogado. Dice un canto: ante el trono de mi Dios yo tengo un fuerte mediador, cuyo nombre es amor, que aboga siempre por mí. Escrito está mi nombre en sus manos y su corazón. Ninguna lengua me apartará, porque en el cielo Él está y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¡Qué bendición! Bendición saber que nuestros pecados han sido perdonados. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso si el Señor ha cubierto tus pecados por medio de Jesucristo. Los pecados del creyente aún son más graves, porque cuando uno peca como creyente, como hijo de Dios, uno peca contra la gracia de Dios, sabiendo los mandamientos de Dios, pero su sangre nos limpia de todo pecado. Si son confesados, nosotros somos llevados de nuevo a ese gozo de tener ese abogado para con nosotros, y somos llamados bienaventurados. Nuestro examen de hoy nos ha llevado a 2 puntos. Gozo al saber que tenemos un abogado justo, un Cristo fiel y justo que perdona pecados por su sangre preciosa. Tenemos la confianza hoy, si tú eres creyente, de que si tú hoy mueres, no morirás en tus pecados y no serás hallado culpable delante de Dios. Le pregunto, hermanos, ¿no es gozo saber que hoy, si yo muero, yo tengo un abogado fiel? Que si yo hoy peco y confieso mis pecados, Cristo me perdona. ¿No es gozo para nosotros saber eso? Entonces, ¿por qué hemos puesto nuestro gozo en otras relaciones de esta vida? ¿Por qué pones tu gozo en otras cosas de esta vida? Nuestro gozo está en que Cristo es nuestro Salvador. Eso es nuestro gozo, que Cristo es nuestro abogado. Los pecados de aquellos que nunca han creído en Cristo los llevarán a la muerte eterna. Pero también la sangre de Cristo limpia todo pecado de los que se confían en Él. Cristo limpia de todo pecado. Y yo quiero decirte algo. Ya tal vez tú sabías que eras pecador. Tu misma conciencia que Dios puso un día en todo ser humano te acusa de que eres pecador y que tendrás que presentarte un día delante de Dios. Tu conciencia te dice que no morirás solamente, morirás en tus pecados. Pero de nada te sirve saber que eres pecador, ya eso tú lo sabes. Y hoy lo estás sabiendo. De nada te sirve. ¿Qué es lo que te sirve? Te sirve saber que hay un Dios misericordioso al cual puedes acudir y que tienes un abogado fiel al cual puedes acudir, el cual perdona los pecados de aquellos que los confiesan. Eso es lo que tú necesitas. De nada le sirve al pecador saber que es pecador. Le sirve al pecador correr a Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Corre a Jesucristo. En estos días, un grupo armado en Colombia, que se llama las FARC, se encontró con los militares. 4 hombres permanecieron secuestrados por muchos años. Hubo un encuentro y habían balas, fuego. La gente de las FARC le dijo a los hombres: vengan a nosotros, no les haremos daño, no pasará
nada. No te preocupes, vengan. Y se oían los gritos en medio de la selva. 3 de los hombres les creyeron y corrieron hacia ellos. Pero hubo uno que no les creyó y corrió tan rápido como pudo en sentido contrario. Los 3 hombres que corrieron hacia las FARC murieron. Ellos mismos los mataron. Cuando le preguntaron al hombre que corrió en sentido contrario qué era lo que lo había salvado, dijo: esto nada más. Lo único que me salvó fue correr en lugar opuesto a ellos. Yo no les creí. ¿A quién le creerás tú? ¿Le creerás a Dios que si confiesas tus pecados hoy podrás tener perdón? ¿O le creerás a la mentira de este mundo que dice que morirás y nada pasará? Yo te invito hoy en esta mañana a que confieses tus pecados y que creas que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Ven a Cristo, corre hacia Él, porque Él es tu única propiciación. Amén. Te doy gracias, Señor, por este día en que mi corazón se ha llenado de gozo al escuchar de nuevo las palabras: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, oh Dios, a saber que tu Hijo Jesucristo es el único que ha aplacado nuestra culpa delante de ti. Gozo al saber que tú lo enviaste en amor para rescatar a tu pueblo y que no hay otro en el cual pueda tener esperanza este mundo sino solamente en tu Hijo. Señor, gracias por haber escuchado estas cosas tan maravillosas. Oh Dios, tu pueblo desea tener comunión contigo y tú has provisto el medio, es Jesucristo. Pero tú no tienes comunión con aquellos que no se ven a sí mismos pecadores. Oh Señor, haznos ver pecadores y necesitados de ti hoy. Que si hemos pecado, saber que tenemos un abogado justo. Oh Señor, haznos entender nuestros pecados y confesarlos tal y como son delante de ti. Confesarlos a aquellos también que los hemos hecho. Oh Señor, no nos dejes creer que estamos bien. Llévanos a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, con palabras débiles yo he expuesto esta verdad, pero es tu Espíritu Santo que tomará estos versos y las aplica a los corazones nuestros. Oh Dios, yo confío en que así es. Yo confío en que esta verdad será llevada hasta lo más profundo de los corazones para que los hombres se confíen en tu Hijo. Gracias, Dios, por esta mañana, por habernos permitido estar aquí y escuchar tus palabras. En Jesucristo tu Hijo. Amén.